Miércoles 14 de agosto del 2013. Asunto inédito. 20 en el ciclo alternativo, 16 en el ciclo biológico. 4 horas 36 minutos. En la fosa de Valdedios descubrieron 17 cadáveres republicanos. Habían cavado ellos mismos su propia tumba y se sospecha que alguna de las enfermeras, antes de ser muerta por el disparo, había sido violada. Y ellos, todos, eran parte del personal sanitario del Hospital Psiquiátrico de la Gadellada, a los que el monstruo de la guerra civil alejó hasta Valdedios, en la comarca Maliaya. En la fosa ya no se encuentran los restos, que fueron desenterrados en el 2003, tras una búsqueda arqueológica que los desentrañó. Los restos se sepultaron en una parroquia vecina y al proceso contribuyó la memoria histórica. Yo, desde luego, no voy a registrar el nombre del batallón siquiera que lo llevó a cabo, porque considero que en las guerras, salvando a los que las desean, solo puedes experimentarte atrapado. Pero la guerra en Asturias dicen que cuando estos asesinatos sucedían, ya había finalizado y 5 días atrás. Una Asturias que llegó a conocer, como ha comenzado a explicarme la profesora Uribe, una primavera anarquista, único experimento en el mundo, que salvando los que lo desean, solo puedes experimentarte atrapado. Una Asturias que llegó a conocer, como ha comenzado a explicarme la profesora Uribe, una primavera anarquista, único experimento en el mundo, en el que, salvando los que lo desean, solo puedes experimentarte atrapado. Entonces, nosotros todo lo que vamos a recorrer, lo vamos a recorrer con esa premisa, con la que ayer te lo anunciaba, y hasta que nos situemos a sus espaldas, entre comillas fenomenológicas, dejándolo atrás, objetual, subjetivante, como si en este caso utilizásemos las esferas para señalar un perímetro, mientras yo ayer comenzaba a darle vueltas al asunto de la mitocondria y la respiración celular para averiguar primero cómo lograría digerirlo y, lo más importante, cómo iba a poder transmitirlo, eludiendo la compleja suma de acontecimientos que supone el acoplamiento quimiosmótico, el proceso mediante el cual tanto mitocondrias como cloroplastos, orgánulos transductores, como individuos procariotas se proveen de la energía necesaria para la realización de sus funciones biológicas y que consiste, como el nombre indicaría, en la unión que se da entre las reacciones que forma un enlace químico que genera la moneda energética del ATP y el proceso de transporte de membranas, que me sorprendió descubrir que en el cromosoma 17 también existe una copia casi completa del DNA mitocondrial, que fue descubierto, por cierto, por Margit M. Nash y Gillian Nash, aunque aparentemente no sea operativo, y que sea tal el misterio que se oculta para la ciencia actual, que especula con el por qué el DNA mitocondrial no terminó de ser transferido al núcleo, que a eso me recuerda la vieja ley de la sabana, donde la astucia felina lo que no le transmite al depredador hermano es como subir y bajar de los árboles. Lo que tendría escaso sentido, y tal vez por ello tendería a darle la razón a Lynn Margulis, con un caldo prebiótico anterior a la existencia de las membranas, que de su hijo mismamente, Dorian Sagan, habré tomado la aclaración
al concepto de gradiente que vamos a necesitar conocer, porque será quien me impulse a considerar que lo que unos denominarían como caos o desorden, otros lo observaríamos como complejidad. Que él explica que esto sucede porque la vida es un sistema abierto, donde por tanto el segundo principio de la termodinámica opera de forma distinta, según otras leyes, pero siendo los gradientes lo que la vida aborrece, odia, que son dos emociones humanas animales, y no sé si más extendidas entre los seres vivos, porque no se habla de atracción o rechazo, se habla de aborrecimiento u odio, lo cual es tan solo un punto de vista antropomorfo como aquel de Aka, cuando al explicar la atracción entre las bases menta al amor y no a la legalidad o al número de oxígenos existentes. Entonces un gradiente, y ahora sí, es la diferencia científica que se puede medir a través de una distancia. Y cuando surgen estas diferencias y lo permiten los imperativos reinantes, se pueden dar sistemas complejos que se forman espontáneamente y que son cíclicos. Que es cuando nos ofrece el ejemplo del tornado, que a mí me gustaría compartir contigo. Es decir, si en la atmósfera se crea un gradiente de presión barométrica, un sistema de alta y baja presión, se puede iniciar un tornado huracán, que explica que es cíclico y complejo y que tiene identidad porque incluso se le da nombre, pero que se formó al azar mediante partículas al azar y tiene la función de eliminar la organización que anteriormente existía en su entorno, aunque la identidad del entorno pertenece al entorno, porque es el entorno el que lo organiza y lo hace para eliminar las organizaciones existentes, y que es algo que me gustaría pensar hoy durante el paseo y que por eso en concreto transmito ahora para ver cómo lo hago encajar. Porque de Valdedios lo que tengo que contarte es que me sorprendió mucho su prerrománico, el conventín o San Salvador de Dios, que pertenece al periodo posamirense y anuncia el románico, y que aunque no hay certeza se atribuye al reinado de Alfonso III el Magno, de quien yo estaba leyendo hace no mucho, a través de la señora García Maurillo, que como te comenté en su momento, hace una gran labor al resumir nuestra historia, la de esta monarquía de mi tierra, pero desde una construcción semejante a la de Bárbara Carlan, con quien yo perdí demasiado tiempo en la época del instituto. Algo que hoy sé que no me sucedería de ningún modo, porque ya no sueño con el amor romántico y porque prefiero la realidad y el esfuerzo por comprenderla sea como sea. Bueno, la señora García Maurillo, que una vez dejado atrás Alfonso II el Casto, con sus señales divinas y no químicas o eléctricas, no logró convencerme para que continuara adelante con esa urraca, a la que retrata como a una arpía que visita a la bruja en la cueva, precisamente por la zona de Candamo, porque me gustaría leer algo más serio para lograr hacerme con alguna idea histórica pertinente. Por ejemplo, ahora las últimas páginas del Leviatán Jovesiano, que plantean una serie de principios prácticos que habría que contemplar y que nos alejarían de la posibilidad de una guerra civil, y que son el que la justicia sea administrada por igual a ricos y pobres, el que se condenen las venganzas privadas, el que los impuestos sean equitativos, el que el Estado provea a la caridad pública, el que los vagos estén obligados a trabajar, porque no será lo mismo que uno sufra de fibromialgia y que eso haya que descubrir todavía por qué sucede y qué soluciones ofrece, que el que uno sea esquizoide o Asperger o sea alcohólico o drogadicto o sencillamente eso, vago, que también lo sabrá. Y yo no entiendo, evidentemente, cómo Hobbes no entiende que el Estado tenga que mantenerlos. Que no te lo dije antes, pero me llamó bastante la atención la siguiente noticia. La inserción de proteínas en barril beta confirma el origen endosimbiontico de las mitocondrias. Te deseo otro día como el de ayer, querido profesor.
búsqueda arqueológica que los desentrañó. Los restos se sepultaron en una parroquia vecina y al proceso contribuyó la memoria histórica. Yo, desde luego, no voy a registrar el nombre del batallón siquiera que lo llevó a cabo, porque considero que en las guerras, salvando a los que las desean, miércoles 14 de agosto del 2013, asunto inédito, 20 en el ciclo alternativo, 16 en el ciclo biológico, 4 horas 36 minutos. Solo puedes experimentarte atrapado, pero la guerra en Asturias dicen que cuando estos asesinatos sucedían, ya había finalizado y 5 días atrás. Una Asturias que llegó a conocer, como ha comenzado a explicarme la profesora Uribe, en la fosa de Valdedios descubrieron 17 cadáveres republicanos. Habían cavado ellos mismos su propia tumba y se sospecha que alguna de las enfermeras, antes de ser muerta por el disparo, había sido violada. Y ellos, todos, eran parte del personal sanitario del Hospital Psiquiátrico de la Gadellada, a los que el monstruo de la guerra civil alejó hasta Valdedios, en la comarca Maliaya. En la fosa ya no se encuentran los restos, que fueron desenterrados en el 2003, tras una búsqueda